¿Y si te dijera que tienes un poder que te han ocultado por siglos y ese poder puede cambiar tu vida? Es el poder de la imaginación. En este vídeo está basado en las enseñanzas de Neville Goddard. En este vídeo te voy a enseñar a cómo usar la imaginación para lograr todos tus deseos. La mayoría de las personas desconocen el poder creativo de la imaginación. Ellos aceptan los hechos y la vida y no se cuestionan nada. Pero cuando descubras este poder creativo en ti mismo, ya nada en tu vida, desde luego que será igual. Cuando el hombre habla de Dios, no se imagina que ese poder divino está en su imaginación. Este es el poder creador que se le ha confiado a la humanidad. Así que te voy a contar la historia de una chica de 17 años. Era Nochebuena y estaba muy triste porque había perdido a su padre en un accidente. Ella no se sentía capaz de trabajar. Esa noche era Nochebuena. Caminó a su casa, podía ver familias riendo junto al árbol perfectamente decorado y disfrutando de sus vacaciones de Navidad. En ese momento empezó a llover. Sus lágrimas no se distinguían de la lluvia que le caía por el rostro. Posteriormente, se agarró a la barandilla del tren y esto es lo que ella hizo y dijo: esto no es lluvia, pues esto es rocío, rocío del océano. No estoy saboreando la sal de mis lágrimas, sino que esto es la sal del mar en el viento. Ya no estoy en San Diego. Esto es un barco y estoy entrando en la bahía de Samoa. Y allí sintió desde el fondo de su corazón todo lo que había imaginado. Luego el tren llegó a su destino y siguió su camino hacia su casa. 10 días después, esta chica recibió una carta de una firma de Chicago, la cual decía que su tía, varios años antes, cuando zarpó rumbo a Europa, depositó con ellos $3.000 con instrucciones de que si no regresaba a América, este dinero debía de ser depositado a su sobrina. Entonces la firma de San Diego acababa de enterarse sobre la muerte de la tía de la joven y se pusieron en contacto con ella según sus instrucciones. Un mes después, esta chica se fue a Samoa y cuando entró en la bahía era tarde. Esa noche había sal del mar en el viento. No estaba lloviendo, pero había rocío en el aire. Y aquí, desde luego, está la clave. Sintió lo que había sentido un mes antes, solo que esta vez se había dado cuenta de su objetivo. Te he contado esta historia, mi querido revolucionario y revolucionaria, que Neville Goddard nos dice para mostrarte cómo poner tu maravillosa imaginación en el sentimiento de tu deseo cumplido y dejar que permanezca allí y quedarte dormido en ese estado. Si pudieras sentirte en la situación de tu deseo cumplido y continuar allí hasta que te duermes, a medida que te adentras a ese sueño y permanezcas en él, hasta que se haga realidad, hasta que se dé toda la viveza sensorial de la realidad. Mientras lo haces en ese estado, duerme tranquilamente y de una manera que nunca sabrás, porque conscientemente no podrás imaginar los medios que se emplearían. Así que te vas a encontrar moviéndote a través de una serie de eventos que te llevarán hacia la realización objetiva de tu estado. Así que en este vídeo te voy a hablar sobre una técnica y práctica para lograrlo. Pero antes, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal versión 1.0 y activar las notificaciones, porque todos los días subimos un vídeo súper poderoso y valioso para tu crecimiento personal y espiritual. Así que lo primero que debes de hacer es saber exactamente lo que quieres en este mundo. Y cuando sepas lo que quieres, harás una representación realista de lo que ves, de lo que tocas y de lo que harías físicamente y cómo te moverías en ese estado. Por ejemplo, supongamos que quieres una casa, pero no tienes dinero. Aún así, es lo que quieres. Harás una representación realista de la casa que te gusta, con todas las cosas que te gustan. Y luego por la noche, a la hora de dormir, en un estado de somnolencia, que es el estado de vigilia,
Imagina que en realidad estás en tu casa soñada. Cuando te despiertes, pisarás el suelo de esa casa. Si sales de la habitación, entrarás en la habitación que está al lado de tu habitación imaginada en esa casa. Todo tal como tú lo quieres. Y tocas los muebles y sientes que son reales. Y mientras que vas de una habitación a otra, en tu casa imaginaria, te quedarás profundamente dormido en ese estado. Si ahora desearas, por ejemplo, a la pareja de tu vida, si estuvieras buscando a un chico o a una chica maravillosa, ¿en qué te enfocarías y qué harías para pretender encontrar a esa pareja? Si eres una mujer, imagina que, por ejemplo, tienes un anillo de compromiso y que lo llevas puesto en el dedo. Y lo sentirás cada vez más hasta que te parezca sólidamente real en tu mano. Le darías la vivencia sensorial para dar vida a cualquier cosa. Mientras estás sentado en tu silla, siente la situación de tu deseo cumplido y teniendo ya ese estado de ánimo y que no lo dejarías ir y te dormirías. La gente, desde luego, que desconoce por completo este fantástico poder de la imaginación, pero cuando el hombre empieza a reconocer ese poder dentro de él, desde luego que nada volverá a ser igual. Él se convertirá en quien moldea su vida a través del poder de la imaginación. El secreto es centrar tu imaginación en la sensación del deseo cumplido y permanecer en él. Nuestra capacidad de permanecer en el deseo cumplido reside en nuestra capacidad de vivir la vida más abundante. La mayoría de las personas tienen miedo de imaginarse a ellos mismos como personas importantes contribuyendo al mundo. La razón y nuestros sentidos niegan la verdad de nuestra suposición. Estamos mucho más cómodos en nuestras zonas seguras y confortables y vemos amenazas a todas las cosas que nos intentan arrancar de ahí. Pero en este vídeo estoy aquí para que lo pongas en práctica. Y si lo haces descubrirás esta gran sabiduría de los guías antiguos, porque nos los contaron en su propia o con su propia forma extraña, maravillosa y simbólica. Pero las historias desafortunadamente han sido malinterpretadas, han sido tomadas como historias cuando en realidad son instrucciones para lograr todos nuestros objetivos. La imaginación nos pone en contacto con el mundo de los estados, que son meras posibilidades mientras pensamos en ellos, y se vuelven tremendamente reales cuando pensamos y vivimos en ellos. Hay una gran diferencia entre pensar en lo que quieres en este mundo y pensar desde lo que quieres. Neville Goddard nos dice que él escuchó por primera vez este poder de la imaginación en 1993, en la ciudad de Nueva York. Se lo enseñó un viejo amigo y recitó un pasaje de San Juan 14, de Juan 14, perdón. Y esto es lo que le llegó. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, te lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los recibiré yo mismo, para que de donde yo estoy, ustedes también estén. El amigo de Neville le dijo que este personaje central de los evangelios era la imaginación humana. Esa mansión no era un lugar en una casa celestial, sino simplemente mi deseo. Se hiciera una representación viva del estado deseado y luego entrara en ese estado y permaneciera en ese estado, me daría cuenta. En ese momento, Neville Goddard quería hacer un viaje a la isla de Barbados, en las Indias Occidentales, pero no tenía dinero. Su amigo le explicó que si era esa noche, mientras dormía en la ciudad de Nueva York, asumió que estaba durmiendo en la casa de mi padre en Barbados y me dormía profundamente en ese estado y podría exteriorizar su viaje. Neville, durante un mes, noche tras noche, mientras dormía, asumía que estaba durmiendo en la casa de su padre en Barbados. Neville Goddard cuenta
que al final del mes llegó una invitación de su familia invitándole a pasar el invierno en Barbados. Él navegó hacia Barbados a primeros de diciembre de ese año y en ese momento él supo que había encontrado a ese Salvador en él. El anciano me dijo que nunca falla, incluso después de que sucedió, no podía creer que no hubiera sucedido de todos modos. Así de extraño es todo esto. Y reflexionando de la manera más natural en la que sucedió, comenzó a sentir y a decidirse a sí mismo. Bueno, habría sucedido de todos modos, ¿no? Pero rápidamente te recuperas de esta maravillosa experiencia. Neville comenta que nunca le ha fallado al darle el estado de ánimo, el estado imaginado y la viveza sensorial. En esencia, es simple, solo que tienes que saber qué es lo que quieres, saber cuándo lo quieres, pero solo con pensar en ello no es suficiente, sino que debes de empezar desde el deseo. Tu imaginación te pone en contacto interiormente con ese estado y imaginas interiormente dónde deseas estar. Donde vaya la imaginación, harás tu mundo real. Neville Goddard asegura que cuando duerme en ese estado, entonces está hecho y que nunca le ha fallado. Esta es la técnica simple para usar la imaginación para realizar todos tus objetivos. Un ejercicio para entrenar la imaginación es revive diariamente el día, como desearías hacerlo vívido, revisando las escenas para que se ajusten a tu ideal. Pongamos un ejemplo. Supongamos que recibes una carta con noticias decepcionantes. Entonces revísalo otra vez, vuelve a escribirlo mentalmente y ajústalo a las noticias que desearías haber recibido. O haz la suposición de que no recibiste la carta que deseabas haber recibido. Escribe tú mismo la carta e imagina que recibiste una carta así. Para entender esto, Neville Goddard cuenta una historia que tuvo lugar en Nueva York. En su conferencia estaba sentada una mujer que le estaba escuchando y él estaba contando la historia de la revisión. Ese hombre, sin conocer el poder de la imaginación, se va a dormir al final del día, cansado y agotado. El hombre debería, en ese momento, antes de dormir, reescribir todo el día y hacer que se ajustara al día que deseara haber experimentado. Esta es la forma en la que la mujer que estaba en su conferencia había usado sabiamente esta ley de revisión. Hace 2 años la obligaron a salir de su casa, de su nuera, y durante 2 años no hubo correspondencia. Ella le había enviado a su nieto al menos 2 docenas de regalos en ese intervalo, pero no le dijeron nunca que le habían recibido. Habiendo escuchado la historia de la revisión, esto es lo que hizo. Mientras se retiraba por la noche, construyó mentalmente 2 cartas. Una que imaginó que venía de su nieto y la otra de su nuera. En estas cartas, que estaban escritas con mucho afecto, le preguntaban que por qué no había llamado para verlos. Este proceso lo hizo durante 7 noches consecutivas, sosteniendo imaginariamente en su mano la carta que imaginaba haber recibido y leyendo estas cartas una y otra vez hasta despertar en ella. La satisfacción de haberla escuchado y luego se iba a dormir. En el 8.º día recibió un sobre de su nuera. En el interior había 2 cartas, una de su nieto y otra de su nuera. Prácticamente duplicaron las cartas imaginarias que esta abuela se había escrito a sí misma 8 días antes. Este arte de la revisión se puede utilizar en cualquier aspecto de tu vida. Supongamos que estás enfermo. Trae ante tu mente la imagen de un amigo. Pon en esa cara una expresión que implique que él o ella, en ti, lo que quieres que todo el mundo vea. Imagina que está diciendo que nunca antes has visto mejor y le respondes, nunca me he sentido mejor. Supongamos que tu pie se lastimó. Luego haz esto. Construye mentalmente un drama que implique que estás caminando, que estás haciendo todas las cosas que harías si el pie, en este caso, estuviera bien.
y hazlo una y otra vez hasta que se haga realidad. Siempre que hagas en tu imaginación lo que te gustaría hacer en el mundo exterior, lo harás en el mundo interior. El único requisito, desde luego, es despertar tu atención de una manera y con tal intensidad que quedes completamente absorto en la acción revisada. Experimentarás una expansión y refinamiento de los sentidos mediante este ejercicio imaginario y eventualmente lograrás la visión en el mundo interior. La vida abundante que nos prometió es nuestra para disfrutarla ahora, pero no hasta que tengamos el sentido creador como nuestra imaginación para poder experimentarlo. La imaginación persistente centrada en el sentimiento del deseo cumplido es el secreto de todas las operaciones exitosas. Es sólo el medio para cumplir la intención. Cada etapa del progreso del hombre se realiza mediante el ejercicio consciente y voluntario de la imaginación. Entonces comprenderás por qué todos los poetas han enfatizado la importancia de una imaginación vívida y controlada. Ahora te voy a dar una frase del gran William Blake que dice: en tu propio seno llevas tu cielo y tierra, y todo lo que contemplas, aunque parece afuera, está adentro en tu imaginación, de la cual este mundo mortal no es sino una sombra. Bueno, mis queridos revolucionarios y revolucionarias, pruébalo y verás que tu imaginación tiene el poder para crearlo absolutamente todo. Así que, como dice aquel, imaginación al poder. Bueno, mis revolucionarios y revolucionarias, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. La imaginación, qué importante es, ¿no? La imaginación para ese propósito que tú quieres, ¿no? Para cualquier cosa. Esa imaginación que un día tras otro día, imaginándote algo en positivo, siempre eh, se va a hacer realidad. Claro que sí. Así que gracias y por favor suscribiros a nuestro canal versión 1.0 y activar las notificaciones. Sabéis que todos los días subimos un vídeo valioso y poderoso para ti, para tu crecimiento personal y espiritual. Así que gracias por estar ahí. Revoluciónate, revoluciona tu mundo conmigo y con la madre naturaleza y lo revolucionaréis todo, de luego que sí. Gracias otra vez por estar ahí. Os quiero de puro corazón. Y mañana, más y mejor. Gracias.